Bueno, queremos darle la bienvenida a este espacio que hace ya muchos años hemos denominado Pensando lo Vincular. El eje temático para este año es lo vincular en la tarea clínica y también como modo de pensarnos en mundos interconectados. Nos interesa especialmente trabajar desde una perspectiva donde subjetividad, vínculos y naturcultura constituyan hilos de una trama que se van afectando y co-construyendo mutuamente. Bueno, para los que vienen por primera vez y para los que ya son habitués, les contamos que los primeros y terceros viernes del mes, de 12 a 13:45, nos reunimos por Zoom para compartir reflexiones y experiencias acerca de nuestras prácticas. El equipo coordinador del ciclo de este año está compuesto por las licenciadas Vicky Cohen, Victoria Mercedes García Santillán, Andrea Racetti y quien les habla, Susana Matus. Este viernes 19 de abril iniciamos nuestro ciclo con la mesa de prejornada titulada Hacia una cartografía de los sufrimientos vinculares y colectivos. Esta actividad es preparatoria y está enmarcada en nuestras próximas 34 jornadas anuales del 27, 28 y 29 de junio, donde festejaremos los 70 años de pensamiento vincular, y que hemos titulado Cartografías del sufrimiento vincular, cuerpos, mundos, éticas. Bueno, antes de darle la palabra a Vanessa, quien va a coordinar la actividad, quiero contarles sobre nuestra próxima actividad, que será el viernes 3 de mayo, en la que contaremos con la grata participación de María Laura Méndez y Pablo Farneda, quienes trabajarán sobre el tema Los fundamentos filosóficos de la vincularidad, William James, Henri Bergson y Gabriel Tarde. Los esperamos y bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Vanessa. Bueno, buenos días, hola a todos, bienvenidos. Antes de pasar a la actividad, queríamos contarles que estamos muy contentos porque ya hay muchos inscriptos para las jornadas, tantos que ya se agotaron los presenciales. Así que para los que todavía no se inscribieron, les contamos que pueden hacerlo bajo la modalidad virtual. La modalidad virtual incluye casi todas las mismas actividades que la modalidad presencial. Así que cualquier consulta que tengan lo pueden hacer por secretaría. Bueno, como decía Susana, el encuentro de hoy se trata de una actividad de prejornada. Es la tercera reunión que armamos para seguir precalentando el trabajo de pensamiento y las conversaciones que tendremos en junio. Pensamos en esta actividad junto con el equipo organizador de las jornadas, en el que están Daniel Weisbrot, Silvina Ovinia y Lidia Ponce. Bueno, y estamos muy entusiasmados, ya que tenemos dos invitados de lujo, a Diana Cordon y a Gabriel Giorgi, que les agradecemos mucho que se hayan armado el espacio para acompañarnos. Estamos esperando a Diana, que está con problemas de entrada. Y bueno, la idea de la actividad de hoy es que hablen 20 minutos cada uno y después abriremos a la conversación. Los voy presentando. Gabriel Giorgi es crítico cultural e investigador. Escribe sobre literatura argentina y latinoamericana, sobre estéticas y políticas de lo viviente y sobre prácticas artísticas contemporáneas. Actualmente es investigador principal en CONICET y profesor en la Universidad de Nueva York. Es profesor invitado en la Universidad de San Andrés y la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene varias publicaciones, entre ellas Las Vueltas del Odio, Gestos, Escrituras Políticas, que escribió junto a Ana Kiefer y que es un libro que circuló entre nosotros y nos inspiró para la invitación de hoy. Bueno, Diana Cordon es la invitada de la casa, es médica, psiquiatra y psicoanalista, es coordinadora del equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial, EATIP, fue coordinadora del equipo de asistencia psicológica de Madres de Plaza de Mayo entre 1979 y 1990, es miembro, bueno, titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos, miembro de honor de la Asociación de Psiquiatras Argentinos.
Tiene varios premios en el campo de los derechos humanos y la salud mental y es coautora también de numerosos libros, entre ellos Efectos psicológicos de la represión política. Paso a contarles entonces el título de la actividad de hoy, ya lo contó Susana, es Hacia una cartografía de los sufrimientos vinculares y colectivos. La idea de cartografiar, que está también en el título de las jornadas, nos convoca a pensar juntos nuestra época, a revisar y repensar nuestros supuestos frente a la caída de ciertos mundos y la pérdida de sentidos. Es también una oportunidad para preguntarnos sobre cómo encontrar otras formas, otros circuitos que nos permitan imaginar nuevos posibles, otros mundos. El encuentro de hoy es una invitación a conversar con Diana y con Gabriel, tanto en relación a sus lecturas como a sus modos de leer y su capacidad de resonar en torno a los afectos y las gestualidades colectivas de nuestros tiempos. Bueno, empezamos con Gabriel mientras... No llegó a entrar Diana, ¿no? Mientras la seguimos esperando. Todavía no puedo conectarse. Bueno, ¿empezás, Gabriel? Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Estoy con muchas ganas de escucharlos y escucharlas más que de hablar. Porque, bueno, nada, me parece que van a tener mucho más para decir que yo sobre muchas de estas cuestiones. Pero sí, al menos como para iniciar la conversación, lo que había pensado en compartir con ustedes son básicamente algunas reflexiones, digamos, algunos tres puntitos que me parecen especialmente relevantes como para situar un poco la lectura que traía Vanessa recién, que es ese libro que sacamos con Anna Kiefer que se llama Las Vueltas del Odio, en relación al presente, digamos, ¿no? Porque sí me parece que ya estamos, el libro Las Vueltas del Odio es del 2020, ¿no? Se publicó en el 2020. eh, y entonces es un libro que se empezó a escribir hacia el 2018. Digo, me parece importante, viste, empezar, ¿no? Como ir marcando cómo se van armando ciertas conversaciones en ciertos campos disciplinares, ¿no? Ya voy enseguida a este segundo punto. Pero entonces es un libro que además es un libro que a mí me gusta porque viene de una conversación y apunta a volver a la conversación, digamos, ¿no? No es un libro en el que terminan, ¿no? Como ciertos recorridos, sino que quiere ser parte, ¿no? de una conversación en curso, donde con esta amiga y colega, Ana Kiefer, empezamos a decir, bueno, lo que estaba pasando en Brasil, estaban en el medio del bolsonarismo, y Argentina estaba en la última etapa del macrismo, digamos, ¿no? Y me parece que esa coyuntura es clave, ¿no? Como para enmarcar el tipo de conversación y el tipo de aproximaciones que desde un campo disciplinar como el mío se hace en torno a la pregunta por el odio, ¿no? Em, Cuando digo el campo disciplinar como el mío, digo, yo vengo de los estudios de la literatura, ¿no? ¿No? Entonces uno se podría preguntar, ¿qué tiene que ver la literatura con este tipo de discusiones? Y uno podría responder, bueno, por un lado, la literatura ha sido como un lugar donde se escenificaron históricamente, desde siempre, afectos y se modelaron afectos, ¿no? Sin duda. Y eso está bien, y me parece que ahí ya, entonces uno puede hacer una antología, como hay varias, ¿no? Una antología del odio. Viste que ahí ya, viste, hubo un cierto momento editorial en el que digo, vamos a ver, ¿no? Cómo se escribió y cómo se archivó el odio, ¿no? Y está bien, me parece que está bueno. A mí eso me parece muy interesante y me parece muy importante y creo que es una contribución, ¿no? que podemos hacer. Pero también a mí me gustaría amplificar un poquito más esa reflexión. Porque para mí el trabajo de la gente que le dedicamos mucho tiempo y mucha energía y mucha atención a la pregunta por la literatura tiene que ver fundamentalmente con pensar qué pasa en la lengua, qué pasa por la lengua, qué le pasa a la lengua en cada inflexión histórica.
A mí me parece que nuestra pregunta es, ¿no?, lo que le pasa a la lengua y lo que pasa por la lengua pensado desde las escrituras. Ese es, ¿no?, ese es para mí, ¿no?, como yo entiendo al menos, ¿no?, mi relación con mi campo disciplinar. Precisamente desde esa pregunta, ¿qué le pasa a la lengua?, es que empecé a prestar atención a lo que desde, ¿no?, los últimos 10 años, podríamos pensar, el- yo y mucha otra gente percibíamos que estaba pasando en la lengua, ¿no? Que era esa especie de los mecanismos de un nuevo permiso social para hablas muy violentas, digamos, ¿no? ¿No? Ese nuevo permiso. Y ahí uno de los argumentos que quiere hacer las vueltas del odio es tratar de situar ese pasaje, este momento en el que las escrituras electrónicas empiezan a ejercer presión sobre las formas de escribir en general, y que esa presión viene con ese permiso para hablas muy violentas, para hablas que buscan desarmar ciertos pactos previos, digamos, ¿no? Y ahí lo que a mí me vino muy bien fue esa serie de intervenciones culturales, para mí muy, muy importantes, ¿no?, en la cultura argentina reciente, que fueron los diarios del odio, ¿no? Que fue una instalación que hizo Roberto Jacobi con Sid Krochmalny, en el que levantaron, digamos así, organizaron el archivo de escrituras en los portales del diario Clarín y La Nación, es decir, los comentarios a las noticias en los diarios Clarín y La Nación entre el 2009 y el 2014. ¿No? Hicieron una especie de magma, ¿no?, de materiales escritos, los volvieron una instalación, nada más ni nada menos que en el Centro Cultural Victorio Campo. Luego eso se volvió un libro de poemas de, de Roberto Jacobi y de Sid Krochmalny, ¿no? Montaron esos comentarios como poesía, y luego ese libro de poesía se volvió una puesta en escena coreográfica y cantada a cargo del grupo Orgy, dirigido por Silvio Lang. Esa secuencia a mí me parece que hizo algo importante en la cultura argentina, porque justamente nos ayudó a poner una especie de observatorio sobre una mutación en la lengua que tenía que ver con la emergencia de nuevas prácticas de escritura y de nuevos circuitos de escritura. Se darán cuenta que estamos hablando como de historia antigua, aunque fue hace no tantos años, pero al ritmo de las transformaciones tecnológicas y digitales, estamos hablando de los comentarios a las noticias de los portales de diario. Todavía no había aparecido Facebook, todavía no había aparecido Instagram y no había aparecido Twitter. Imagínense que estamos a 8 eras geológicas más adelante ahora, aunque hayan pasado, qué sé yo, 10 años, digamos, ¿no? Pero justamente este efecto vintage, digámosle así, ¿no?, este efecto de mecanismo, ¿no?, obsoleto, nos da también una luz acerca del tipo de transformación a la que estábamos asistiendo. A mí ahí me interesa mucho, y yo me doy cuenta ahora de que me interesaba más de lo que me daba cuenta en el momento en que estaba trabajando y escribiendo este texto. Ahí me da cuenta que hay algo muy importante, que ahora se me volvió mucho más importante, que tiene que ver con la escucha y con los modos en los que se estaban trastocando y alterando las relaciones entre lo oral y lo escrito, entre lo que se dice y lo que se escribe, entre lo que se murmura y lo que se publica, entre lo que se dice a medias y lo que ¿no? Esas relaciones que son siempre relaciones políticas, ¿no? ¿No? La política de lo que se escribe, de lo que se dice y de dónde se dice lo que se dice y dónde se escribe y dónde se publica lo que se escribe. Esas políticas me parece que sufren una mutación muy radical, muy importante con la emergencia de los territorios electrónicos de la escritura, ¿no? Entonces me pareció interesante, quizás siguiendo un aliento freudiano, pero bueno, ustedes me dirán, ir a la cloaca de la lengua, ¿no? ¿No? Los comentarios, eso, ¿no?, donde está el basurero de la lengua, y ver qué venía desde ahí y cómo eso reorganizaba las
las relaciones de sentido, digamos, ¿no? Que se constituyen en las lenguas, los lugares de enunciación, los lugares de autoridad, los modos de interpelación. Parece que ahí pasaba algo que era importante para ser pensado desde la literatura, es decir, de las prácticas de escritura. Bueno, eso es un poquito como para situar lo que a mí me queda de ese proyecto. Porque a partir de entonces sí me parece que ya podemos empezar a contarnos una pequeña historia, ¿no? De los modos de reflexión sobre el odio en la Argentina, ¿no? Porque desde este momento yo situaría tentativamente hacia finales del macrismo, la segunda etapa del macrismo. Se podría llevar hacia antes, ¿eh? ¿Se acuerdan que previo a ya la vocalización pública de la pregunta por el odio, ya venía el tema de la crispación en la lengua? Se usaba la palabra crispación, digamos, ¿no? ¿Ah? O sea, luego pasa lo... Me parece que desde ese momento en adelante, obviamente, hasta donde estamos, hay una transformación muy fuerte, muy notada, muy obvia, digamos, ¿no? En las que esas hablas que en principio venían del subsuelo, literalmente, ¿no? El subsuelo de las páginas de Internet, desde abajo, ¿no? Eso sube a la superficie hasta volverse directamente palabra de Estado, digamos, ¿no? Hasta volverse la palabra presidencial, digamos, ¿no? Esa mutación, digamos, ¿no? Con un reacomodamiento de lugares de enunciación, básicamente, donde Twitter se vuelve, bueno, ¿no? Se vuelve el lugar de la enunciación oficial, ¿no? Y donde esos pequeños reacomodamientos que eran tentativos y que eran desafíos a un cierto ordenamiento de los modos de expresión pública ya se vuelven muy rápida, muy aceleradamente, pero muy radicalmente modos de palabra oficial, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y digo, no se me escapa que en el medio de esta transición hay un intento de asesinato a una vicepresidenta, digamos, ¿no? ¿No? Donde ahí tenemos, ¿no? algo que me parece que hay que pensar como un punto de inflexión. Pero en esta transición, digamos, del subsuelo, ¿no? De la cloaca, del basurero de la lengua a modos de la palabra oficial, hay una transición que creo que estamos tratando de pensar desde muchos lugares. Es una transición que podríamos pensar y que tiene que ver con el modelado de los afectos públicos, ¿no? Cómo se modelan, ¿no? Los afectos en el espacio público y en la circulación entre los cuerpos, ¿no? Y entre las voces. Un pasaje que podríamos pensar, digamos, del odio a la crueldad, digamos, ¿no? El tema de la crueldad resuena por todos lados, ¿no? Me parece que ahí un escritor lo puso en palabras de una forma efectiva, que fue Martín Cohen, ¿no? Hace poquito, hace unas semanas, dice, parece que la crueldad está de moda, digamos, ¿no? Y encontró una formulación como para, ¿no? Agarrar esto y decir, bueno, ¿cómo nombramos esto? ¿No? No solamente la idea de crueldad, sino también esto de una especie de permiso colectivo, ¿no? Y de permiso, y voy a subrayar mucho esto, y de instrucción, ¿no? De pedagogía. Entonces ahí, obviamente, escuchamos la intervención que ahora adquiere una nueva relevancia, creo yo, de Rita Segato, cuando hacia mediados de la década del 2010 hablaba de las pedagogías de la crueldad, ¿no? Es decir, de la crueldad como una instrucción, ¿no? Que una sociedad o que son unas matrices, ¿no? De formas de subjetivar le daban a sus sujetos masculinos, ¿no? Las pedagogías de la crueldad como, viste, para Rita, como la clave, ¿no? Para entender las formas de reproducción del patriarcado. Esa idea de la crueldad no como patología, no como excepción, no como anomalía, no como desvío, sino al contrario, como un afecto que va al corazón de los modos en los que, de ciertas producciones de sujeto,
odio, digamos, ¿no? Que ya lo leo obviamente bajo la luz del género, cómo esa reflexión del feminismo derrama en este momento hacia todo el campo social. Digamos, ¿no? Parece que ahí hay una historia también interesante, ¿no? ¿No? Y lo que se pudo pensar, ¿no? Y lo que se pudo formular desde el feminismo se vuelve también herramienta para un diagnóstico y ojalá para una intervención. Soy muy parlanchín, ¿viste? Y les hice la promesa de que quería escucharlos, pero empiezo a hablar y no paro. Entonces, Vanessa, por favor, vos decime, no porque no me voy, quiero decir mis 3 puntos, pero tengo una tendencia casi imbatible a irme por las ramas. Así que Tenés todavía un rato, ¿eh? tengo rato todavía, bien, bueno, pero vos avísame, por favor. Les quiero contar muy sucintamente qué es lo que para mí fue importante, y digo, y me doy cuenta de la parcialidad de esto, ¿eh? O sea que acá yo no tengo ninguna ambición ni nada por el estilo de dar una especie de perspectiva totalizadora, sino herramientas, pequeños pasitos que uno va dando en una conversación que es muy compleja. Y para mí, un pasito que para mí fue importante poder dar en torno a la reflexión sobre el odio, y que ya aparece en el libro que escribimos con Ana, es que para mí el odio, entendido como afecto público, digamos, ¿no? Como esto, viste, a Sara Ahmed tiene una cosa muy linda, viste, que tiene un libro, Sara Ahmed ya clásico, ¿no? Que se llama La política cultural de las emociones. Y ella ahí decía que el odio es un afecto pegajoso. La palabra en inglés es sticky, ¿viste? ¿No? Que se adhiere. Es decir, no es más que contagioso, es pegajoso, porque está entre los cuerpos, circula y se modela en esa circulación, digamos, ¿no? ¿Ah? Por eso la idea del afecto público ahí, ¿no? Y el modelado de los afectos públicos. A mí me parece que lo que para mí fue muy interesante en torno a la pregunta por el odio fue el modo en el que el odio funciona como una especie de proxémica de los cuerpos. Un modo de trazar distancias ante cuerpos que se han vuelto demasiado próximos y por lo tanto un modo de intervenir en lo público. Para mí la gran pregunta por el odio es una disputa en torno a lo que pasa en los espacios públicos, entre los cuerpos y entre las palabras, ¿no? Me parece que ahí la cuestión del odio va a una especie de regulador de la distancia que quiero poner ante cuerpos que se han vuelto demasiado próximos en un espacio democrático desordenado. Ahí tengo 2 inspiraciones muy fuertes. Una que es absolutamente maravillosa y que ojalá la tuviéramos en español, pero que no la tenemos, creo. Es un texto de los años 80 de Audre Lorde. Audre Lorde, una gran poeta, activista feminista, lesbiana, negra, y que pensó mucho el odio, justamente desde ese lugar. ¿No? Con eso que viene del pensamiento afroamericano y feminista de los años 80, y que por ahí le está hablando a muchas cuestiones que están pasando ahora también. Y ahí Audre Lorde tiene un texto en el que es como una especie de texto de escena originaria de descubrimiento del odio, y que tiene que ver con el subte en Nueva York, digamos, ¿no? Donde ella es una niña que está con su madre viajando en el subte, y ella ve la mirada de una mujer blanca que se dirige hacia algo. Y ella, Audrey, piensa que es una cucaracha. Que hay una cucaracha en el subte por el gesto de horror y la mirada de asco que ella lee, como niña lee, en la mirada de esta adulta blanca. Y empieza a buscar la cucaracha y se da cuenta que la cucaracha es ella, digamos, ¿no? ¿No? Y entonces, donde la cuestión del descubrimiento del odio tiene que ver con un reconocerse demasiado cerca de esa mujer que trata de, con un gesto silencioso, porque lo que Audre reconstruye es simplemente el gesto, ¿no? Una proxémica, una política de las distancias entre cuerpos en un espacio paradigmáticamente democrático, como uno puede pensar, no sé si sigue siendo, pero es el subte de Nueva York. Entonces ahí me parece que hay algo, ¿no? Y eso en los enunciados, muchos de los enunciados del odio que aparecen en los diarios de odio de Jacobi Krosmalny, aparecía la cuestión de la calle como el lugar a limpiar, a normalizar,
a intervenir para que ciertos cuerpos, cito, desaparezcan de mi vista, ¿no? Esa proxémica, ¿no? Esa política de las distancias como una especie de fenomenología política del odio. La otra fuente de inspiración, que es muy obvia, ¿no? Y que me parece a la que siempre hay que volver, es aquel texto ya clásico de Rancière, ¿no? Sobre el odio a la democracia, ¿no? Donde, viste, el argumento de Rancière es, ojo, porque hay algo inherente al tipo de disputa por la autoridad en la democracia, donde los cualquiera pueden acceder, los plebeyos, los cualquiera, los que no tienen los títulos, los que no tienen ¿no? Pueden acceder a lugares de poder y de decisión ¿no? y de intervención sobre los mundos en común, que va adherido, ¿no? Que está anudado a una nostalgia por la restauración de un orden en el que ese desorden no pueda tener lugar, y eso se expresa como odio, ¿no? Como el afecto, como afecto político. Eso es lo que dice Rancière, ¿no? Entonces ahí a mí me interesó especialmente ese funcionamiento de ciertos enunciados de odio como reguladoras del afecto público, perdón, como afectos reguladores del espacio público. ¿Vamos bien, Vanessa, con el tiempo? Sí, Avanzo rápidamente. ahora sí ya. Ay, ¿ves? Bueno, dos cositas más, prometo ser muy, ahora sí sucinto. Si quieren, después podemos conversar qué pasa con la crueldad acá, ¿no? Cómo jugamos con la crueldad, qué otro tipo de dinámica podríamos pensar que trae la crueldad a este tipo de intervenciones, que me parece que es diferente de la cuestión del odio. Algo que me parece muy importante para subrayar es el modo en el que la emergencia y la transformación de los territorios digitales, especialmente las plataformas digitales, es una precondición material para cierta configuración contemporánea del odio. Me inspiro en la intervención, si no lo tienen en el mapa, por ahí estaría bueno que lo tengan, pero quizás ya lo conozcan, de Richard Seymour, que es un sociólogo inglés que sacó un libro que en inglés se llama The Twittering Machine. Lo tradujeron los españoles como La máquina de tuitear. El libro está bueno, mírenlo, si lo pueden tener en el radar. A mí me interesa un par de argumentos que hace Seymour en este libro. Dice, por un lado, porque lee el trasfondo de acumulación de dinero detrás del odio, digamos, ¿no? Dice, ¿qué busca una plataforma? Mantener adherida la cara, la mirada de una persona el mayor tiempo posible a las pantallas. Eso es lo único que interesa, ¿no? En términos de racionalidad económica, ¿no? Para mantener esa mirada adherida y esos dedos adheridos a la pantalla, necesitamos, se dieron cuenta de que hay afectos que funcionan muy bien y que la irritación permanente de los usuarios es un modo de, exactamente, ¿no? Mantener a la gente pegada a las pantallas. Porque lo que se hace es extraer dinero de esa adhesión, digamos, ¿no? Se hace la minería de datos. Entonces ahí lo que dice, el primer movimiento del argumento del tipo es, no hay nada en principio ideológico detrás de esta proliferación de discursos de odio en Twitter, digamos, sino que hay en principio una racionalidad económica. Pero a la vez hace un segundo argumento que matiza este primero, que dice, hay sin embargo un modelado ideológico en el tipo de lugar subjetivo que se construyen en las plataformas digitales y que él asocia a lo que llama en inglés networked individualism, ¿eh? El individualismo en redes, en el que yo lo que necesito es constituir mi lugar de enunciación a partir de una afirmación muy agresiva y competitiva de mi diferencia en red, digamos, ¿no? En la que sí, efectivamente, hay un modelado para y una incitación, digamos, desde el formateado mismo de la construcción de la plataforma, una incitación a agredir, a competir, ¿no? Con otros agentes similares a mí en la plataforma, como modo de autoafirmación y de construcción de un perfil.
digamos, ¿no? Que me parece que esto es nítido, ¿no? Si vemos ¿no? Cierto modo de intervención y de autoconstrucción en redes, en X, y que va directamente al fenómeno de las ultraderechas, me parece que ahí, porque ahí lo que dice Seymour es ahí donde tenemos ese modelado hiperindividualista y típicamente masculinista de ciertos perfiles en las plataformas, digamos, ¿no? O sea, es interesante porque hay una racionalidad económica sobrepuesta a un cierto modelado formal, digamos, ¿no? De cómo se construyen los lugares de enunciación, podríamos decir, en las plataformas, tomando sobre todo X como la plataforma que es la que él mira en especial. Y con esto, sí, ya Vanessa termino. El último puntito. A mí lo que me parece que estoy tratando de pensar un poco ahora, un poco de éxito debo decir, pero estoy intentando, es que como a partir de la experiencia que estamos teniendo de un modo de gobierno que desde mi lectura y de la otra gente también, es un modo de gobierno a través de un modo de gobierno de la atención, un gobierno de la atención, a partir de una saturación permanente del espacio público con provocaciones y con una manera de irritar lo social, de irritar las subjetividades, ¿no? ¿No? De estar todo el tiempo irritando. Ahora estoy por sacar un articulito que se titula Una crueldad por día. ¿Cómo? ¿No? Pero donde evidentemente ahí, bueno, no sé si evidentemente, la sensación que tengo es, no se trata de convencer, no se trata de persuadir, no se trata de ganar adeptos necesariamente, se trata de irritar, de mantener al campo social constantemente irritado y a la atención capturada. Capturada no solamente por la noticia, por el dato de interés, sino afectivamente capturada. ¿Eh? Donde hay una especie de diseño del modo de comunicación política, y es el día a día, si no es, o varias por día, en el que hay lo que yo siento es que hay una especie de ensayo de agotamiento de las subjetividades, que las subjetividades estén agotadas a diario, como modo de captura de la atención pública y como modo de utilizar la irritación, el escándalo, la bronca, la furia, el odio mismo como mecanismo de amplificación del propio mensaje, ¿no? En la que replicando, replicando las provocaciones, creemos que estamos interviniendo en una conversación para persuadir a un otro, y en realidad lo que estamos haciendo es amplificar un mensaje que se vehiculiza a través de nosotros. Entonces, a mí me parece que hay una pregunta ética, pero ética tanto de relación con lesotres como de relación consigo mismo, ¿no? ¿Ah? De cómo habitamos, cómo navegamos estas aguas sin despolitizarnos, ¿ah? Sin imaginar que nos podemos guardar en una especie de refugio, que evidentemente no es el caso, pero a la vez sin quedar presos y presas de un gobierno de la atención política, pero también de la atención afectiva. Digamos, ¿no? Ahí a mí me interesa mucho, estoy yendo por ese lado, pero todo esto son movimientos que están en sus primeros pasitos. Me interesa mucho algunas intervenciones que vienen desde gente que viene interesantemente, de estudios sonoros en el arte, ¿no? Y de la pregunta por la escucha en el arte, ¿no? No les voy a hablar a ustedes de la escucha yo, pero bueno, lo que viene desde algunas investigaciones en torno a la escucha, especialmente de un teórico de la escucha en el arte que se llama Brandon Labelle. Que es un nombre hermoso además, ¿no? Cuando yo lo escuché dije, ay, debe ser una drag queen, porque alguien que se llame Brandon Labelle, ¿no? Pero no, no es un señor con anteojos, parece un contador de banco.
Brandon Lavelle hace una intervención para mí que a mí me cautivó, ¿no? En el mejor sentido. Porque está trabajando mucho la idea en un libro que se llama Acoustic Justice, Justicia Acústica, del 2021. El tipo dice, cultivar el derecho a la escucha, en contra de esta incitación permanente a la expresión, a la hiperexpresividad, a el derecho a la libre expresión, que es lo que las plataformas todo el tiempo están incitando y nos están procurando y demandando de nosotros. El tipo dice, ejercer el derecho a la escucha, cultivar el tiempo de la escucha, la capacidad de desvío de la escucha, ¿no? Justamente donde la escucha en el diálogo me permite correrme, ¿no? De ciertas coordenadas especulares de la réplica, digamos, ¿no? Y donde me permite conectarme con otras temporalidades que no son la del dramatismo escénico, de la voz, la expresión, el habla, sino que son los de esta aparente pasividad, pero que sabemos perfectamente que es una forma superior de potencia y de actividad, que es la que viene con la escucha y con las conexiones que se pueden trazar desde ahí. Me pregunto si esa vía no puede ser una forma de intervención efectiva en un territorio en el que el aturdimiento es el modo de gestión de la vida pública. Si les parece, lo dejo ahí y conversamos, si les parece. Muchas gracias, Gabriel. Pasamos a escuchar a Diana. ¿Está Diana por ahí? Está Diana, sí. Tiene que activar su audio, Diana, por favor. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, Ahí sí. Bueno, miren, yo no sé cómo voy a hacer para hablar por dos cosas. Primero, porque soy una mujer al borde del ataque de nervios, porque no tenía conexión. Me enteré hoy que en mi edificio, me enteré hace un rato que en mi edificio hubo un problema con internet. Y por lo tanto estoy en el celular. Bueno, ya estoy acá, eso se me alivió, pero para colmo quedé totalmente seducida por todo lo que planteaba Gabriel, que además tiene tiene esa fascinación y de decir cosas muy profundas, que simultáneamente a veces uno las vive como cierta genitud, que lo hace más atractivo todavía, digamos, ¿no? Como fuera de nuestra jerga, fuera de lo que estamos habituados nosotros. Entonces quedé totalmente seducida por forma y contenido, ya que algo de eso voy a hablar después en relación a los tiempos actuales. Así que bueno, voy a tratar de igual, ya traté como de recomponerme de este tema de no tener internet. Yo lo primero que les quería decir es que en verdad, desde ya les agradezco la invitación, pero sobre todo quiero celebrar la realización de la jornada. Porque a mí me parece que estamos todos, creo, muy angustiados por los tiempos presentes, tormentosos, tumultuosos, etc. Y me parece que la jornada, en fin, por todo lo que pasa en el mundo y en la Argentina, y me parece que la jornada se abre paso tosudamente para decir desde otro lugar la posibilidad de hacer y pensar en colectivo. Y en ese sentido realmente me siento bien, estoy esperando la jornada de alguna manera, como espero y estoy atenta a las cosas en las cuales uno pueda sentir que es parte de un conjunto. Acá quería simplemente hacer un comentario de algo, voy a plantear 2 o 3 problemas nada más, pero hay un tema que a mí hace tiempo que me venía preocupando y de golpe leí, ustedes vieron que Enzo Traverso plantea un problema alrededor de la cuestión del sufrimiento.
y él dice que nos alerta alrededor de no absolutizar el sufrimiento, yo diría como analizador social, en forma absoluta. Entonces él dice que, o lo traduzco a lo que yo pienso, pero me apoyo en transverso, por decirlo de alguna manera. Yo creo que con el derrumbe de la modernidad, con la caída, vos Gabriel de esto sabrás mucho más que yo, de los grandes relatos, digamos, y de las grandes narrativas de la modernidad, creo que al mismo tiempo quedaron ocultos grandes procesos transformadores que atravesaron el siglo XX. Él dice, por ejemplo, decimos el siglo XX fue el siglo del Holocausto. Y resulta que el siglo XX fue mucho más que el siglo del Holocausto, y por supuesto yo diría del Holocausto, de nuestras dictaduras en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Pero el siglo XX fue mucho más que eso. Fue un siglo de transformaciones profundas. Muchos de ustedes conocen mis ideas. Yo digo, bueno, va a ser conocido como el siglo también de las primeras revoluciones socialistas en el mundo, que fueron derrotadas, etcétera, etcétera, pero que quedan inscritas en la memoria histórica. Y a mí me parece que esto, en estos tiempos, digo las revoluciones socialistas, como me acuerdo de la emancipación de Argelia, yo soy de esa generación, digamos, y me dejó marcada, y el Mayo francés, y bueno, y el Cordobazo nuestro, etcétera, etcétera. De modo que a mí me parece que cuando reflexionamos sobre los temas del sufrimiento, siempre tenemos que plantearnos la posibilidad de que se abre paso algo en sentido contradictorio. Y quiero dar el ejemplo, y ustedes saben que es tema que yo he trabajado bastante, pero quiero dar el ejemplo de la dictadura y aprovecho para decir que son 30.000. Son 30.000. Con todo lo que significa simbólicamente. Pero fíjense que de la dictadura nosotros tenemos doble legado. Tenemos uno que fue lo del sufrimiento, fueron los 30.000, bueno, fue todo lo que hizo el trauma social de la dictadura. Pero también fue la marca de la resistencia, porque las madres dejaron una marca tan profunda que todos los movimientos feministas, de las diversidades, los ambientalistas, todos adquirieron una potencia. Primero hemos logrado algo que es único en el mundo, que es que durante 40 años luchamos contra la impunidad y tuvimos los juicios históricos a los genocidas, en primer lugar, como logro concreto, pero además dieron potencia, yo creo que pusieron una marca de potencia a movimientos transformadores que se han dado en la escena social. Por lo tanto, a mí me parece que es bueno en estos momentos plantear ese doble movimiento. En ese sentido, quiero hacer también una acotación. Yo creo que el gobierno que tenemos ganó a pesar de apoyar a la dictadura, y no porque digamos que este pueblo no tiene memoria. Pero sí creo que tenemos que tener claro que nos muestra también las sinuosidades de la historia, los pliegues de la historia, y cómo situaciones que en un momento son figura, en otro momento pasan a ser fondo. Y también nos habla, yo esto como muchos lo aprendimos en la vida misma, nos habla que nada está garantizado a futuro y que nada está escrito de antemano y que nada va a quedar para siempre, si no es a través de un movimiento permanente de construcción y de construcción. Me parece que estas experiencias que vamos viviendo nos plantean esta cuestión. Ahora, yo quería en particular tomar la cuestión de lo que llaman batalla cultural hoy. Miren, les cuento lo siguiente. Yo cuando escuché la expresión batalla cultural de parte de uno de los asesores de Milei, me negaba a usar el término batalla cultural. Porque yo decía, ¿cómo puede ser que estos tipos se apropien
de una expresión, nada menos ni nada más que de un autor, de un teórico marxista extraordinario y militante que escribió sus escritos desde la cárcel en los tiempos del fascismo, que fue Gramsci, tomen la expresión de Gramsci para definir cómo van a trabajar ellos. Me negaba a usar, pero en verdad, es verdad que tomaron esto de Gramsci, y efectivamente yo creo que estamos frente a una situación de una tremenda batalla cultural. Porque en ese sentido creo desde ya que estamos frente a una corriente. Primero, estamos frente a una situación en el mundo que por lo menos yo quiero enunciar, que es tremenda, porque tenemos la situación de Medio Oriente, tenemos la situación en Europa del Este, las guerras, la situación de los migrantes, etcétera. No nos pasa a nosotros solos. Estamos en una situación del mundo que a mí me parece que es tremenda. Y creo que efectivamente ha sido desplazada el capitalismo brutal de la globalización de los tiempos de Thatcher y Reagan, que de paso les recuerdo que el subcomandante Marcos había dicho en un sentido muy diferente de lo que ocurrió, pero él había dicho, se había referido a la globalización, decía, creo algo así como que había que pinchar el globo de la globalización. Me refiero a Marcos, al zapatista, ¿no? Entonces, apareció esta nueva extrema derecha que es tremendamente heterogénea, que tiene en su mayoría características fascistizantes y que tiene la peculiaridad de que se presenta, siendo un sector que absolutamente de derecha, se presenta como antisistema. Y en esto que vos decías, Gabriel, del tema de la provocación, yo creo que efectivamente funcionan como un elemento de provocación. Vos decís para irritar y agotar las subjetividades, ¿no? Y yo lo pensaba en términos de cómo producir determinado tipo de subjetividades y procesos de subjetivación. Me explico, que no es simplemente agotarlas, es que algo se transforme profundamente en el plano de la cultura y en el plano de la subjetividad. Y me parece que esto es lo novedoso de este sector. Me explico, desde ya está toda la política económica, todo el tema, no me voy a referir a eso, pero sí creo que hay que tener en cuenta que ellos efectivamente se lanzan para producir un determinado tipo, por ejemplo, de sentido común. Entonces, bueno, nosotros todos los que estamos en este campo, digamos, sabemos de qué se trata el sentido común y que ellos han aprovechado y han podido captar la indignación social de buena parte de la sociedad, como lo han hecho en otros países también, porque, bueno, han ganado elecciones en Europa, etcétera, ¿no? En Estados Unidos, Bush tiene las posibilidades de volver a ganar. Bueno, por suerte, en Brasil, que tu compañera de escritura, Gabriel, debe estar contenta porque, bueno, fue derrotado Bolsonaro, pero nosotros tenemos como expresión concentrada a este Milei. Y a mí me parece que en este tipo de actitud que vos llamás irritante, provocativa, estoy de acuerdo en que es exprofeso, no se corresponde con un problema de patologías. Yo creo que nosotros no podemos atribuirlo a patologías, a la estructura de personalidad, para nada, porque los teóricos de ellos no tienen los problemas de personalidad que tiene el presidente. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de nido de ratas refiriéndose al Congreso, con el Congreso, que estoy furiosa con el aumento de las dietas por lo que significa, ¿no? Pero cuando se habla de nido de ratas, cuando se tiene una actitud de indiferencia frente al desmayo de dos pibes durante una conferencia,
cuando la canciller habla de los jubilados, cuando la ministra de Seguridad habla del que las hace, las paga. Y yo creo que estamos frente a un proyecto, no estamos frente a excesos. Y como no tengo tiempo, no quiero decir cómo la palabra excesos ha sido utilizada en realidad para ocultar intencionalidades en otras épocas también, y decisiones y políticas. Me parece que esto es una elección en ex profeso y que además van entonces a la creación a la producción de este sentido común, que como decía, no sé si se acuerdan que Hugo Bleichmann planteaba el tema de que en la producción del sentido común se genera un prejuicio, pero él lo decía como prejuicio, como verdad revelada, y desde ahí se arma toda la línea argumental. Por ejemplo, el ajuste es inevitable, pero además el ajuste tiene que ser hecho sobre los de abajo, ¿no? Porque si no, los de arriba no les gusta y se van. Y sin los de arriba no podemos, ¿no? Sin los poderosos no podemos. Y este prejuicio se empieza a trabajar efectivamente generando una idea de que no hay otra cosa posible que lo que se está haciendo. Entonces, yo creo que estamos efectivamente frente a una modalidad novedosa que está en ruptura con los enunciados identificatorios propios de la cultura en la que vivimos y por lo tanto profundamente disruptiva respecto de los aspectos colectivos y singulares de la subjetividad. Vos hablabas antes de todo lo que ocurre con las redes, Gabriel, y yo diría, una cosa son los anonimatos en las redes, y otra cosa es la utilización desde el poder de las redes, que tienen un efecto infinitamente más poderoso. Ahora, cuando digo lo del orden de la cultura, lo que quiero decir es que no... yo creo que ser parte del orden de la cultura no implica no cuestionarla, ni cuestionar sus fundamentos, porque también nuestra cultura lleva las marcas de las ideas tradicionales de los sectores de dominación. No me refiero a eso, al revés. Yo creo que cuestionarla y ejercer prácticas contestatarias efectivamente son verdaderos ejemplos de rebeldía que pueden tener, como Judith Butler lo planteaba, efectos performativos. Ustedes vieron que Judith Butler planteó el tema de los piqueteros como lo que a ella la movilizó a plantear que se podían conseguir efectos performativos más allá del lenguaje. Y ella tomó las prácticas sociales de los piqueteros. Bueno, voy achicando porque si no veo que no llego. Tengo todavía tiempo, Vanessa, ¿no? Te pregunto como Gabriel. Sí, ¿Sí? tienes unos minutos, sí. Bueno. Entonces, a mí me parece que aparecen como cuestionadores del conformismo, justamente para capitalizar el malestar social y como reivindicando la transgresión. Y yo creo que promueven la transgresión destructiva, pero no la transgresión creativa, y que además, menos aún, el espíritu crítico y la rebeldía, ya que exigen sumisión a sus postulados. Entonces, quiero señalar rápidamente algunas cuestiones que me parecen específicas. Una, yo creo que se dirigen a capturar los aspectos más omnipotentes y narcisísticos. Y no me refiero, por supuesto, al narcisismo trófico que plantea Louis Horstein. Me refiero al narcisismo de la omnipotencia, la arbitrariedad, la falta de límites, el todo o nada, etcétera, que pasan a ser legitimados por ellos como modelos conductuales. Esto creo que por un lado. Segundo, han ampliado, Pablo Stefanoni lo plantea muy en general, pero yo creo que ellos han ampliado el campo de lo decible, ¿no? Y con esto rompen necesarias prescripciones y proscripciones que de cualquier manera son organizadores socioculturales y
a mí, disculpen que haga la extrapolación, pero a mí me recuerda la problemática de los mecanismos propios de la perversión con el corrimiento de los límites de la represión secundaria, tema que me parece que tenemos que pensar porque hace a nuestra especificidad. La represión secundaria está en cuestión en estos tiempos. La otra cuestión, se destituye, por decirlo de alguna manera, se tiende a destituir las funciones yoicas, tales como la capacidad de mediación, la tolerancia a la frustración, la regulación de impulsos. Todo esto tiene que ver con, digamos, entre nosotros tenemos las más diversas teorías, pero me entienden cuando yo hablo de las funciones del yo. Creo que me refiero a estas cuestiones. Y también está en cuestión qué va a pasar con la estructura misma del superyo. En tanto, están afectadas todas las prohibiciones que van habilitando precisamente el aumento en una dimensión inédita de las cuestiones vinculadas a la violencia social. Yo creo que esto se dirige a zonas de vacío o déficit de simbolización y entonces precipita lenguajes de acción como efecto de desligadura. Y creo que el relleno intenta entonces ser legitimado con esta apelación a la omnipotencia, que es una condición propiciatoria de la violencia por la violencia en sí misma o como ejercicio de poder en sí mismo. Y me parece, yo el otro día hablando con mi nieta, me parece que ellas me decían, no lo puedo creer. No puedo creer que esté pasando. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que miro la televisión y digo, no lo puedo creer, no puedo creer con quiénes estamos. Y yo creo que el no poder creer y no poder comprender tiene que ver con que efectivamente hay un abismo entre esas lógicas colectivas, con todos los problemas que tenían y estas lógicas colectivas que intentan instalar. Y creo que todas las medidas concretas que se han tomado en relación a medidas restrictivas, el cierre de instituciones de la cultura, el ahogamiento de la universidad pública, el ahogamiento del CONICET, etcétera, 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 están inscritas en esta política. Son el correlato de esta política por la disputa en las producciones de subjetividad. Sé que no tengo, te veo la cara, Vanessa, y que estoy sobre el tiempo. Entonces, solo quiero decir que a mí me parece que nosotros sabemos que es posible, por eso vuelvo a lo de lo primero, porque es posible resistir y es posible generar nuevas condiciones a pesar de la dificultad de los tiempos. Y tenemos también experiencias en nuestra historia. Y creo que nosotros podemos aportar, lo digo sintéticamente porque tengo que terminar, podemos aportar en dos planos. Uno general, que es en el compromiso con otras instituciones, en el compromiso, en el agrupamiento, en la construcción de discursos contrahegemónicos que participen de esta disputa por las subjetividades. Problema uno, que no es solo hacer un discurso, es producir hechos que simultáneamente nos habiliten en la producción de estos discursos, por un lado. Segundo, creo que además tenemos que, la posibilidad y tenemos que repensar nuestros instrumentos, defender en primer lugar el derecho a la salud y el derecho a la salud mental y el papel del Estado en este sentido, y simultáneamente creo que tenemos que debatir cómo abordar problemáticas que crecen a saltos como los consumos problemáticos, la violencia social, la violencia de género, etcétera, la depresión clínica, los padecimientos melancólicos, las fobias que aparecen como ataques de pánico, etcétera, que tienen que ver con estas condiciones en las que sabemos que el contexto es texto de la subjetividad. Somos necesarios para eso. Y en ese sentido, simplemente para terminar, quiero decirles que coincido con una cuestión que plantea García Lineras, que ha sido vicepresidente de Bolivia
y que es un intelectual que me parece extremadamente lúcido, él dice que nos invita a no colocarnos en una contemplación derrotista, que sería un modo de autoalienación. Coincido totalmente con él, y por eso digo que aunque le tengamos miedo a que las diferencias se transformen en grietas entre nosotros, creo que tenemos mucho construido para poder, al revés, hacer que las diferencias nos permitan aportar en un sentido creativo mucho más. Al revés, podemos tener denominadores comunes en los cuales en todo caso transiten las diferencias. Y por eso propongo que para estas jornadas, como criterio, con lo que les planteaba, podamos hablar de cartografías del sufrimiento, pero que le agreguemos cartografías del deseo de vida y de la voluntad transformadora. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Diana. Bueno, los invito entonces ahora a sumarse a la lista de los que quieran comentar, preguntar. Les pido que, así como están haciendo Vicky y Daniel, en donde está la barra inferior, donde dice reacciones, aprieten para levantar la manito y así se van poniendo en la lista de oradores. Bueno, ¿querés empezar, Vicky? Hola, ¿ahí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, bueno, primero, bueno, agradezco a los organizadores de las jornadas y también por armar esta mesa, que la verdad que me gustó mucho escucharlos a los dos. Me aparecieron muchas preguntas. Alguna voy a decir en relación, Gabriel, un poco en relación a este tema que vos traías del odio y del odio como un regulador de los espacios públicos, ¿no? Traías en relación a la proxemia. Y a este ejemplo que vos trajiste de esta mujer en Estados Unidos y de ver a esta niña negra como una cucaracha, ¿no? Pensaba si un poco poder diferenciar el odio, bueno, primero claramente como ver a esta niña no como un humano, sino como digo, deshumanizarla, y por otro lado pensaba si es, a mí se me ocurrió la palabra horror, ¿no? Que esta mujer se encuentra frente al horror, ¿no? Y ahí, si es diferenciar odio, horror, pensaba miedo, ¿no? Lo que produce, porque también se me ocurrió y enseguida asocié lo que nos está pasando, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires con un secretario de salud, creo que es Diego Kravet, que dice, asevera que más del 50%, el 70% de las personas en la calle son delincuentes. Entonces, cómo de alguna manera esto promueve, ¿no? Prácticamente el miedo, son todos delincuentes, y promueve seguramente el odio como efecto, pensaba, del miedo, del horror, que obviamente nos producen funcionarios, los medios también, ¿no? Y vos lo traías como regulador, y yo pensaba si en lugar de pensar regulador de los espacios públicos, no sería promover el individualismo a ultranza, ¿no? Que me parece más que regulador sería promover eso. Bueno, por ahí, digamos, también ahí se me ocurrió algo que decía Diana Cordon en relación a esta cuestión del super yo, ¿no? ¿Qué nos está pasando ahora también en relación a nuestra subjetividad? Y recordé de una conferencia que escuché de Sadim ahora, que él hablaba sin ley, sin fe y sin red, y que traía un ejemplo de esta pareja en Francia, ¿no? Que no quiere hacerse el control de alcoholemia y se graba porque dice que no cree en el Estado, que el Estado no existe para ellos, que no va a pagar impuestos. Bueno,
esta cuestión de que si ya no hay ley, entonces también pensaba en esta regulación del super yo, ¿no? En este sentido. Bueno, gracias. ¿Les parece que juntamos un par de comentarios y después les devuelvo la palabra? Daniel. Bueno, la verdad un lujo escucharlos a ambos. Trajeron una variedad de temas que supongo que nos van a alimentar la jornada, va a nutrir todo lo que seguirá pasando allí en un tiempito. Yo quería tomar un comentario para Gabriel y uno para Diana, ¿no? De la multiplicidad que tenían, que trajeron. Gabriel, quería volver sobre la relación entre odio y crueldad, porque a mí me parece que ahí hay algo muy necesario de desplegar. Primero es cómo pensar la crueldad. Aquí entre nosotros, bueno, una colega ha escrito mucho sobre eso, Ana Beresín, sobre la crueldad, y ella sobre todo la describe diciendo que la crueldad es la capacidad de producir daño sin ninguna conmiseración por el otro, ¿no? Algo así como matar un mosquito, ¿no? Hay un ejemplo que vos o muchos deben haber visto, que es la película El Lector, ¿no? Aquella película donde se enjuicia a esta mujer en medio del nazismo por haber encerrado a los judíos que había en un templo mientras el templo se incendiaba. Y cuando le preguntan a ella por qué hizo eso, ella con cara de nada dice, me dijeron que cerrara la puerta, ¿no? Es una imagen impresionante. Digo porque también implica separar, me parece, lo que es crueldad y sadismo, ¿no? Porque el problema es que en el sadismo, y habría que ver en esto que vos fuiste contando de este gobierno, si es crueldad o sadismo, ¿no? Si hay realmente un hacer las cosas porque yo creo que hay que hacerlas así y no me importa quién sufra, o si hay una sed vengativa y dañina, adrede, digamos, hay un goce en el sufrimiento del otro. Esa es una pregunta. Y ese pasaje del odio a la crueldad, ¿no? Porque me parece que la crueldad tiene más que ver con la aplicación del odio de alguna manera. Y respecto de Diana, me parece interesante lo que decís del sufrimiento y de la potencia. Ahora, ¿cómo hacemos, te preguntaría, para salir ahí de lo binario, ¿no? Porque a mí una de las preocupaciones que me produce el tema de la potencia, digamos, que entiendo que es perfecto lo que estás planteando, es esa palabrita que circula tanto últimamente, que es la resiliencia, ¿no? Y a mí me parece que el problema de la resiliencia es que, diga, haceme lo que quieras, que igual yo me doblo, pero no me rompo. Y que elude la posibilidad de hacerle lugar al horror del sufrimiento para que la potencia sea posible, que ambas tienen que ser reconocidas. Pero te quería preguntar cómo articulás esa problemática. Hasta ahí. Graciela, vos habías levantado la mano antes, sí. Sí, cortito porque me continúo la pregunta de Daniel sobre la crueldad. Solamente quería agregar que hay alguna función que cumple el odio en la resistencia, en la oposición, ¿no? En la rebeldía, que me parece necesaria y por eso es importante poder diferenciarlo de la crueldad o del sadismo. Esto. Sara, tenés que desmutearte. Bueno, perfecto, ya está. Sí, yo me quedé pensando, son las preguntas para los dos, pero Gabriel, fundamentalmente vos mencionaste muchos artistas, literatura, a esta mujer André Geraldine Lorde y otros, y justamente una de las cosas que a mí me interesa mucho es la relación entre el arte como antídoto para la crueldad. Sabemos que el psicoanálisis es un antídoto porque somos psicoanalistas, pero también la función del arte,
porque me interesa mucho no solo ver, digamos, y, y también la solidaridad, porque en el Holocausto que mencionaban, en las guerras actuales, bueno, hay mucha gente muy solidaria y que ayuda, no solo que mata y destruye y que tiene ante el horror, ante situaciones devastadoras, ¿no? Entonces a mí me interesa también, y sin entrar en binarismo, simplemente ver esta parte, que me parece que es lo único que nos puede salvar como seres humanos, ¿no? Porque además de todo lo que se dijo, también estamos destruyendo la naturaleza, que es el hábitat donde vivimos. Bueno, es cortito esto, nada más. Susana, y Perdón, después pasamos si quieren a... metodología. Los que terminamos de hablar, bajemos la mano. Bueno, gracias por venir, gracias por esta armado de prejornada que creo que augura una jornada que va a ser un hecho en sí mismo, me parece. Y me quedé pensando, entramando las dos charlas, que no quiero decir ponencias porque suena un poco académico, bueno, estas dos propuestas que traen Diana y Gabriel, se me ocurrió esta pregunta: ¿cómo pasar a la acción, pero a través de la escucha? ¿No? Algo así como hacer pausa a través de la escucha, porque creo que venimos de una generación donde pasar a la acción era obviamente hacer. Y yo creo que hoy el hacer eh, está transformado. No sé si es el mismo que teníamos en los 70, y me gustó mucho esta propuesta de la cuestión de la escucha, porque me parece que cuando hace poco estuvimos trabajando algunas cosas en relación al tema de catástrofes y cómo trabajar y los que trabajan con catástrofes dicen que lo primero que hay que hacer es apagar el televisor, ¿no? Algo así como dejar de estar agotados, porque escuchar no es lo mismo que tener información, ¿no? Entonces, y por otro lado, lo ligaba a esto de dar testimonio, ¿no? A mí me preocupa mucho, vos decías, Gabriel, que charláramos a partir de lo que cada uno hace en su experiencia, y en la experiencia clínica a mí me pasa mucho que me parece importante poner palabra con lo que está sucediendo, algo así como dar testimonio, ¿no? Al modo de Agamben, ¿no? Entonces, nada, pensaba esto, y ahora cuando Sara decía lo del arte, que es algo que nos preocupa a las dos, a Sara y a mí, estamos tratando de pensar estas cuestiones, pensaba si el arte no hace pausa, ¿no? Si no construye algo en relación a experiencias eh, transformadoras, pero que dan testimonio, que producen algún tipo de pausa para poder escuchar y no solo estar agotados en la información. Y que va en línea de lo que decía Diana, ¿no? Cómo hacer resistencia, pero bueno, debe haber nuevos modos de resistencia frente a esta invasión, porque esto que decían, no lo puedo creer nadie, yo me siento en una pesadilla. Y por otro lado, esta idea de que todos los días hay una nueva, ¿no? Es verdad, todos los días se ve que se preparan para decir cómo nos van a arruinar la vida. Entonces, bueno, nada, si les parece que algo de esto incluye alguna salida, algún posible. Y muchas gracias por las propuestas. Damos una vuelta por Gabriel y por Diana. No sé si quieren comentar. ¿No se pueden Gabriel, desmutear? Ay, Sí, desmuteate, Gabriel. Ay, perdón, perdón, perdón. No, Diana, si vos querés arrancar, si no yo... tenés Desmuteate, que Diana. desmutearte, Diana. Diana, estás muteada, Diana. Ahora estoy. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no, si quieres hablar, Gabriel, no hay problema, después menciono yo. Me parece que lo perdimos a Gabriel. Ah,
Sí. Bueno, ¿quieren que Bien. mientras vuelve Gabriel Dale. diga algo yo? Miren, digamos, yo voy por partes de las cuestiones que ustedes plantearon que me suscitan alguna reflexión. Por un lado, Daniel, yo la primera vez que escuché la palabra resiliencia, se la escuché a un psicoanalista del yo en una reunión de derechos humanos en Copenhague. Me pareció espantoso. Me pareció espantoso, pero después de haberlo leído a Irving Yalom, que todos ustedes deben haber leído las novelas de él, pero maravillosas, bueno, a mí me parecen hermosas las novelas de él, Irving Yalom retoma el concepto de resiliencia y lo plantea desde una perspectiva que a mí me parece que no me enojaría, digamos, como me había enojado aquella vez que la escuché, como la interpreté como un modo de alienación en la adaptación pasiva a la realidad, para decirlo rápido, digamos, ¿no? Así que no le tengo tanto problema a la expresión resiliencia, pero sí creo que lo que vos planteás sería el tema de cómo no caer en un esquematismo binario que a lo malo le opone lo bueno. Me explico, que a la destrucción le opone la felicidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? En eso sí coincido, en que a mí me parece que el problema es que eso es lo que nos demanda precisamente de repensar y reflexionar. Yo tampoco tengo una respuesta cómo hacerla, solo digo que recuperemos ese campo, digamos, porque tiene que ver con que uno pueda sentir que es posible. Yo, por ejemplo, creo que es muy importante poder conectarse con el horror, siempre y cuando uno tenga la idea de que es posible salir del horror. Yo les cuento, yo me acuerdo en el año 1985, la Goethe organizó una mesa y vino un psicoanalista alemán y dijo, miren, yo voy a hablar, no voy a hablar de todo lo que se hizo en el Holocausto, porque ustedes lo conocen, pero lo que ustedes no conocen han sido las múltiples expresiones de resistencia que hubo en Alemania. Y hasta el día de hoy me acuerdo lo que dijo este hombre, pero no dijo grandes cosas, me explico, no es que Alemania no fue derrotada por esas resistencias, me explico, pero son construcciones que a mí me parece que tenemos que darle algún lugar. ¿O será que yo personalmente, para poder conectarme con cosas terribles, siempre he tenido que pensar que había alguna posibilidad de que algo cambiar en ese sentido? Eso, digamos, después estoy de acuerdo con vos en que, digamos, a veces en 20 minutos uno se pone esquemático, digamos, ¿no? Pero que hay que ir a los pliegues, a las vueltas, digamos, a lo que no está tan claro, ponerlo por ahí más de relieve, ¿me explico? Es decir, que tenemos todo un trabajo de pensamiento para hacer en ese sentido. Esa sería una cuestión. Ligado a esto estaría este otro tema que se planteaba alrededor de la escucha, etc. Yo voy a plantear, yo estoy de acuerdo con el problema de la escucha, pero yo trabajo mucho con grupos, por ejemplo, y con parejas. Entonces, efectivamente, en el ruido, la escucha desaparece, no solamente la nuestra, la de nuestros pacientes desaparece en el ruido, ¿no? En la provocación, etc. Entonces, a mí me parece, en esto del hacer y hablar y pensar, la diferencia entre acción y pensamiento es que nuestros dispositivos son hacer entramado. ¿Me explico? Y eso es hacer. Yo empiezo por hacer, porque, por ejemplo, yo en los grupos tengo que trabajar mucho, que la diferencia no se haga grieta en los grupos, me explico también. Pero tengo que armar ese dispositivo, eso es hacer. Yo no digo solo que estemos, yo defiendo la calle,
Saben ustedes que soy defensora del accionar en la calle, pero más allá del accionar en la calle, en la intimidad de nuestra tarea, a mí me parece que el hacer se expresa en hacer en dispositivo, en el hacer una jornada. Después vamos a hablar en la jornada, pero primero la vamos a hacer, y eso es un actuar en colectivo. Para mí, entonces, en eso sí inserto el tema de habilitar la escucha, y simultáneamente que la escucha no sea con réplica inmediata, porque ese es el otro tema, ¿no? Que escuchar quiere decir que no es que estamos invitados inmediatamente a replicar. Y eso también es trabajo de aprendizaje, me parece, en nuestros espacios profesionales. Después, lo que planteó Graciela Bianchi, Graciela, a mí me resonó muchísimo. Yo leí el libro de Gabriel, la verdad que no lo conocía, confieso que no lo conocía Gabriel, pero me compré el libro para leerlo. Y a mí me parece que hay algo vos Gabriel lo podrás aclarar más, pero hay algo que él deja traslucir en este tema del odio, y yo también, como siempre he reivindicado el odio de clase, pero el odio de clase hacia la explotación, no hacia la persona del explotador, sino hacia la explotación, por ejemplo. Sinceramente yo, el término odio, por eso me cuesta usarlo, por eso me gusta más usar el concepto de crueldad o diferenciar, como decía alguien antes, con sadismo, etc. Yo tengo alguna dificultad con el odio porque creo que hay un nivel del odio que se juega en un nivel de abstracción diferente que el concreto de la persona, del sujeto, que me parece que, bueno, que puede tener algún nivel de lectura que no sea solo como mera destrucción. Y después, un detalle. Sara, cuando vos planteaste los dos temas que plantearon, el tema del arte y el tema de la solidaridad. Miren, a mí siempre me pareció maravillosa la expresión que había dado Janine, y cada vez que puedo la repito. Cuando ella decía la solidaridad, la escribió, no es que solo que la dijo, la solidaridad no es algo que hacemos por otros, sino que hacemos con otros para resolver un problema en común. Y a mí eso me parece efectivamente que es parte de lo que hoy, bueno, de lo que Sara planteaba como, y que es parte de las experiencias que se han hecho en pandemia, porque tenemos mucho para hablar sobre los efectos pandemia, o esto que vos, Daniel, mencionás siempre como segundo tiempo de la pandemia, etcétera, ¿no? Pero hay mucha experiencia también solidaria en esos tiempos de pandemia. Y lo del arte, solo les quiero decir algo que no los voy a... yo coincido totalmente. Miren, ayer estuve en un espectáculo de Cecilia Rosetto en el Teatro Roma de Avellaneda. Y bueno, yo tengo relación con ella, la amo, pero había un clima en el teatro, un clima de una comunidad de percepción y de inquietud, que bueno, Cecilia lo despierta. Y cuando yo me volvía, como tenía 20 minutos no pude, pero cuando me volvía anoche busqué un poema de Goytisolo, que después le hicieron un arreglo, que es Pensando en ti, Rafael Alberti y Paco Ibáñez. Y me lo había escrito, me lo escribí así con la lapicera hoy a la mañana. Digo, bueno, si hay tiempo se los voy a leer, porque me parece que hay algo del arte que nos recoloca como humanos, que nos rescata en lo que a todos nos atraviesa como humanos, ¿no? Así que, bueno, eso. No les voy a leer el poema de Goytisolo, pero... Sí, a Gabriela sí tiene un rato para contestar. Dale, gracias. Perdón, la tecnología, viste, me desconectó, bueno, nada. Perdón, pero creo que está funcionando. Les agradezco un montón, un montón. Tengo así como un mapa de
de anotaciones. Voy a tratar de navegarlos brevemente, pero bueno, eso está bueno, ¿no? Para la conversación, como bien decía Diana, no necesariamente todo el tiempo uno va a replicar, digamos, ¿no? Uno tiene un tiempo propio y ahí me parece que la escucha empieza a trabajar, ¿no? Antes que nada, quería volver al comentario de Graciela también sobre la cuestión del odio, Diana, y haciendo eco de lo que acabas de decir. Digo, porque ahí me parece, y lo que yo me arrepiento de no haber incluido en las vueltas del odio, es la referencia a Walter Benjamin sobre el concepto de historia. ¿No? Cuando el tipo dice, cuando la socialdemocracia empieza a movilizarse por las imágenes de los nietos liberados en lugar del odio por la memoria de los abuelos esclavizados, es cuando pierde absolutamente la potencia. Entonces, para el tipo, el odio como afecto revolucionario está absolutamente claro. ¿No? Y la idea de que hay una memoria la memoria de los abuelos esclavizados, ¿no? Eso es lo que se vuelve potencia revolucionaria. Lo otro va al consenso, va al pacto. Entonces ahí hay una discusión que me parece que es bien interesante para dar en torno al odio, para no quedar con esta versión que si te escucho bien, Diana, y va por ese lado, esta versión de que el sujeto democrático es un sujeto libre de odio. Que me parece que es un problema, digamos, ¿no? De que hay que inmunizar al sujeto democrático de un afecto y de una pasión como la del odio. Eso me parece que es un problema y me parece que ahí sí hay un archivo clásico, Walter Benjamin, pero también hay intervenciones desde el feminismo, desde los estudios queer, acerca de cómo se moviliza el odio, que me parece que hay que prestarle mucha atención para complicar una parla un poco plana, ¿no? Sobre el tema del odio, ¿no? Así que ahí me parece que hay algo bien interesante. Voy rapidito a otros puntos que me parecen muy importantes. Vicky, traías lo del horror. A mí me parece súper interesante eso, el horror y el miedo. Ahora, ahí lo que yo me pregunto es en qué momento yo, cuando siento miedo, cuando siento horror, que son afectos que vamos a sentir, digamos, ¿no? No por todo lo que viene, digamos, con la vida, ¿no? ¿En qué momento yo convierto eso en la frase que desaparezcan de mi vista? Ahí me parece que es donde tenemos que pensar, ¿no? Donde yo ahí digo, no, que yo no me vuelva a encontrar, que una niña negra no me vuelva a tocar el tapado en el subte. Digo, ahí donde me parece que pensamos la cuestión del afecto en su dimensión pública y política, digamos, que es un poco a donde creo que va la intervención de Audre Lorde. Y ahí sí, lo que sí yo creo, haciendo un poco la cuestión de odio y crueldad, ahí sí me parece que hay una dimensión de la crueldad que tiene que ver con yo lo pondría en estos términos, pero ahí me estoy en el terreno de ustedes, así que escúchenme con compasión. Hay una sospecha sobre el lazo social en la crueldad. Hay una sospecha sobre el lazo social y hay una especie de gesto hacia vaciar o licuar, para usar una palabra que tanto le gusta al presidente, para licuar el lazo social mismo. Yo esto lo leo fundamentalmente en los modos en que nuestro presidente, bueno, la persona que está en la Casa Rosada, trabaja la cuestión de lo nacional. A mí me impresiona mucho los modos en los que en la campaña, pero también en la gestión pública, se trabaja, se apuesta por vaciar, por desmontar la idea de nación, que es uno de los modos que tenemos para pensar el lazo con el otro. ¿No? Con todas las críticas, yo no soy el menos nacionalista del planeta, pero hay algo en la idea de nación que es una forma en la que trabajamos nuestro vínculo con el otro. Y acá hay un gesto deliberado desde el peso hasta las Islas Malvinas, hasta los materiales de lo que podemos decir nos une, que siempre estamos discutiéndolo, por supuesto. Hay un ataque a eso que a mí me parece sistemático y deliberado, porque va a lo que yo creo que es el núcleo de la idea de este señor, me parece que su idea fundamental viene de Margaret Thatcher, ¿no? Que decía, ¿se acuerdan? Lo social no existe. La sociedad no existe, decía Thatcher. Existen los individuos y la familia. Entonces ahí, ¿no? Era así, la sociedad no existe, lo único que existe son los individuos y la familia.
Ahí hay algo. Y ahí sí me parece que hay algo muy interesante, digo, la maldición de los tiempos interesantes, ¿no? Pero hay algo muy interesante que diferencia al experimento argentino, creo, de los otros experimentos de las ultraderechas. Porque los otros experimentos de las ultraderechas son nacionalistas. Trump es nativista. Trump, su vocabulario va contra el veneno que viene contra los inmigrantes, bla, 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 bla. Acá es de esta galería de personajes de la ultraderecha, el que va al corazón de lo nacional y de la idea de soberanía es el nuestro. Digo, por algo que deberemos pensar. Ni Bolsonaro, ni Meloni, ni Vox en España. Imagínense Vox en España, ¿no? Ni mucho menos Trump. Entonces ahí, por ahí hay algo que tenemos que pensar entre la relación entre crueldad, vaciamiento, ¿no? Licuefacción del lazo social y esta especie de desmontaje de la idea de nación. Porque digo, ahí estoy con vos, Diana, también, ¿no? Es la transgresión, esta transgresión de estos tipos, pero que es una transgresión falsa, porque evidentemente obedecen a una norma, a una ley superior, que es la del dólar, ¿no? La ley del dólar es lo que no se toca. Y el Señor se ve a sí mismo como el Moisés, ¿no? De esas tablas de la ley, ¿no? De mesiánico, ¿no? Entonces, ahí para pensar las transgresiones de estas provocaciones, pero hay una ley que evidentemente acá es intocable, y es la ley del dólar, ¿no? La ley del capital y los comandos que vienen directamente desde ahí. Una cosita más y nada, me callo. Cuestión del arte, a mí me parece que sí, ahí sí yo creo que hay una tarea ético-política del arte que siempre la cumple y en este momento la siento especialmente urgente. Siento que hay prácticas de arte contemporáneas realmente muy interesantes y bueno, lo que yo vengo siguiéndole el rastro un poquito en torno a esta discusión es a los modos en los que prácticas de escritura, ¿no? Le prestan especial atención a la escucha. Porque lo que vengo viendo en intervenciones de escritores y escritoras más jóvenes, sobre todo, es que en lugar de ese lugar prominente de la figura de escritor, que yo pensemos en David Viñas, ¿viste? Con la voz, ¿no? La voz, ¿no? El escritor, o los Vargas Llosa, ese tipo de personajes. Lo que vemos son unas generaciones de escritores y escritoras que un poco tienden a vaciar el lugar del escritor, como es el lugar pleno de la voz, y se vuelven más escucha. Eso es interesante, donde el escritor se vuelve un escriba que transcribe voces, escenas de escucha, testimonios sin duda, pero no solo testimonios, donde pareciera que el escritor, la escritora, apuesta a ser menos una voz que una escucha. Y a esa apuesta le pongo fichas. A esa apuesta le pongo fichas, ¿no? A cómo se redirigen desde ese lugar más secundario, aparentemente más secundario, más pasivo, pero con una potencia, se redirigen sentidos, afectos, modos de relación. Ahí me parece que hay un trabajo que viene desde el arte que me parece eso. Me parece que hay una promesa ahí. Bueno, gracias. Ya estamos casi en hora, así que Marta, que quedabas ahí en la cita, si quieres hacer un comentario cortito. Sí, cortito. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Bueno, una joya la actividad, a los organizadores, muchas gracias y a todas las personas que hablaron, no solo Diana y Gabriel, sino que da para interlocuciones varias todo lo que pasó hoy acá y seguir hablando. Yo me quedaría con lo último que estás trayendo, Gabriel, que es el tiempo, lo del arte y el tiempo de la escucha. A mí me parece que toda situación artística impone escucha en el sentido de una pausa. Y esto de pausa que vos lo trajiste, sí, Susana, lo relaciono con lo de la velocidad y el tiempo. Italo Calvino, en 1985, cuando fue a dar unas conferencias a Harvard, habló de las nuevas propuestas para el próximo milenio, dijo él, y una era la velocidad. La velocidad era lo que iba a primar.
Y esto me hace acordar a que cuando fue lo del discurso del presidente en la escuela y se desmayaron 2 chicos, Diego Sturbar en la radio, en una radio, habló del tema de la velocidad y de cómo eso implica un arrasamiento del otro, de toda posibilidad de pensar. Por lo tanto, la velocidad impone una pausa y la pausa nos lleva al tiempo de la escucha y al arte, digamos, entonces, ¿no? Y pausa, bueno, nosotros lo estamos viendo en varios escritores con diferentes disidencias, Eric Sadin, Paul Pelvar también lo trae, digamos, pausas, ¿no? En esta velocidad de arrasamiento del otro. Bueno, eso. Bueno. Daniel, Y algo simplemente para ir cerrando, pero no quiero dejar afuera comentarios del chat. Antes una cosa muy breve, que cuando hablabas del derecho a la escucha, pensé en el derecho al silencio también, ¿no? El derecho a dejar de escuchar, ¿no? Pero quería leer brevemente y que quede planteado, porque esta es una conversación que queda abierta, ¿no? Silvia Olazo dice, ¿queda algún espacio para la esperanza y el amor de este desasosiego? ¿Qué hacer con lo que nos pasan? También dicen, y la crueldad con los mayores, esperando que desaparezcan sin piedad alguna. Después hay agradecimientos y otra intervención de Graciela Casaravilla que dice, creo que un hacer ético es plantear la ternura como fuerza del eros en las intervenciones. Y Gabriela Sviglio, que me parece que está hablando desde Italia, sí, desde Italia, gracias por el espacio de reflexión sobre lo que está sucediendo con estos vaciamientos crueles y horrorosos. Se reconoce ese sufrimiento social. Aquí también, saludos desde Italia. Vanessa. Bueno, estamos en hora. Les agradecemos muchísimo a todos. Estuvo muy interesante y bueno, esperemos que puedan continuar las conversaciones. Así que bueno, no sé, un aplauso para todos. Muchas gracias, Diana y Gabriel. Perdón, una cosita que se me pasó es que hay saludos desde Brasil y desde Chile también. Bravo. Y Te Colombia. agradezco un montón, ¿no? Muchísimas gracias, un placer y nada, me voy con un montón de notas, ¿eh? Notas de escucha. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias a todos y los esperamos, disculpen, pero los que tengan ganas, los esperamos el primer viernes de mayo. Cerrá vos, Vane. No, el nuevo agradecimiento, especialmente a Diana y a Gabriel y a todos, estuvo muy interesante. Bueno, hasta el viernes que viene entonces. El día que viene, no, el otro. Bueno, Ah, saludos. gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chau. Gracias.